Os invito entonces a que podamos reflexionar en la parábola de la lámpara que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 16 en adelante. Debido a que en parte también encuentro algo de relación, leeremos los versículos del 19 al 21 también, que nos dan un poco idea de para quién Jesús resulta ser su familia, la cual no solamente es su familia, vamos a decir, sanguínea, sino todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Pero antes vamos a leer estas palabras acerca de la parábola de la lámpara, que se encuentra en Lucas 8, versículo 16 en adelante. Dice el autor y el Señor Jesús: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara no se coloca en lugares bajos, sino en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Cuando leemos estas palabras y nos damos cuenta de la diversidad, de la variedad que existe entre esta versión que yo leo, que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, y por ejemplo las versiones que tenéis vosotros, que seguramente la mayoría sea Reina Valera, vemos que incluso traducir muchas veces es interpretar. A menudo aquellos que se encargan de trabajar en la compilación de la Biblia según las diferentes versiones que disponemos en las iglesias, nos damos cuenta que en algunos casos hay interpretaciones que podríamos entender que son correctas o quizá un poco determinadas a un enfoque del autor según el criterio de los traductores. Si mal no recuerdo, en la Reina Valera no se habla tanto de aquel que tenga, o mejor dicho, que reciba mis enseñanzas entenderá más, y aquel que no, pues perderá eso, sino que en general se habla de una manera un poco más ambigua, ¿no? Aquel que tiene más tendrá. Aquel que tiene menos, hasta eso lo perderá. Pero aquí entendemos que lo está hablando en el punto de la revelación. Es por eso que la parábola habla de la luz. ¿Y quién mejor que el Evangelio de Juan, en este caso, ¿no? Quien nos muestra claramente desde el capítulo 1 que Jesús es la luz, aquel que está chocando con las tinieblas y, por supuesto, aquellos que viven en las tinieblas intentan ocultarse de la luz. En esta breve parábola, ya sabéis que en la Biblia, completamente en los Evangelios, hay parábolas de mucho peso, de mucha interpretación, de mucho contenido, pero hay otras que son de muy pocos versículos. Esta evidentemente no es de las más cortas, pero nos muestra algo evidente, ¿no? Y sobre todo en situaciones en las cuales vamos a decir que la gente vivía en momentos de precariedad, de no tantos recursos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, donde vivía antes, cuando era un niño, porque yo vine aquí muy pequeño, vine con 6 años recién cumplidos. En mi país, en Perú, muchas veces pues no había muchas cosas que hoy nosotros disponemos, ¿no? Un agua potable o la luz que disponemos solamente con un interruptor, ¿no? E incluso en algunas zonas o regiones donde disponemos pues de estos sistemas eléctricos muchas veces fallaban debido a la mala calidad con la cual habían sido instaladas. Entonces, y sobre todo al menos en mi país, cuando ya eran las 6 o incluso ya un poco antes, ya estaba oscuro. Y es por eso que la mayoría de nosotros a las 5 de la mañana ya estábamos despiertos junto con el gallo, ¿no? Nos despertaba el gallo y nos levantábamos y ya nos poníamos a trabajar o ir al colegio o lo que sea, ¿no? La vida empezaba muy pronto. Y evidentemente, ¿no? En aquellos lugares donde había instalaciones eléctricas y de repente había un fallo, un cortocircuito o lo que sea, pues se notaba bastante la oscuridad, se notaba bastante incluso la precariedad de algunos que no tenían ni para comprar una vela y poder estar aprovechando un poco más de la noche. También recuerdo, ¿no?, cómo a veces íbamos paseando alrededor del barrio donde yo vivía, que estaba rodeado de cerros,
Y había veces que mientras ibas caminando, pues se hacía la noche y veías desde donde estabas, desde el cerro, cómo algunas regiones del barrio no tenían luz, estaban totalmente oscuras, ¿verdad? Y te das cuenta de las situaciones en las cuales algunos viven. Por supuesto, ¿no? En los tiempos de Jesús, en tiempos donde no había instalaciones eléctricas, ni mucho menos, no había tendederos eléctricos ni nada de eso, ¿no? La gente que de algún modo quisiera andar por las calles o hacer algo en sus casas, pues debía usar velas o cualquier tipo de candelabros con tal de poder emplear un poco mejor su tiempo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Entendiendo que haya gente que no tenga estos recursos, o aquellos que los tengan, pues lo tenga de manera muy sencilla y demás, no va a coger esa vela que le ha costado mucho y lo va a usar mal, lo va a despreciar, todo lo contrario, ¿no? Aunque suene muy absurdo y a veces Jesús habla así en sus parábolas, pues evidentemente, ¿no? Si tenemos un candelabro que nos ilumine, no lo vamos a poner debajo de la cama, no lo vamos a poner debajo de la mesa, vamos a intentar ponerlo en el lugar más alto posible para que nos ilumine en la habitación o en la casa que estemos. De algún modo Jesús quiere hacer ese paralelismo entre que evidentemente la luz debe estar puesta en un lugar alto, con que Él es esa luz, aquel que ha venido a revelar las verdades de Dios. Y podríamos pensar, ¿no?, cuando habla acerca de estas cosas, que de algún modo entonces el Señor ha velado muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y hasta cierto punto podemos leer en la Epístola a los Hebreos y en algunos textos de los Evangelios que hay cosas que han sido ocultadas a propósito. Recientemente, con la parábola del sembrador que hemos reflexionado este domingo, leíamos, ¿no?, entre medias esas palabras un poco, vamos a decir, conflictivas que Jesús decía, ¿no?, que podrían generarnos cierta tensión, ¿no?, diciendo para que mirando no vean, para que oyendo no entiendan, ¿verdad? Esas fueron las palabras que usó Jesús cuando sus discípulos le preguntaron sobre la explicación de la parábola del sembrador, y Jesús solamente se la dijo a ellos y no a las multitudes. De algún modo vemos que sí, es cierto, en el Antiguo Testamento hay cosas que de algún modo han sido veladas para las personas que lo han recibido. Es más, entendiendo que el Espíritu Santo no solamente nos confronta, nos hace ver qué camino tomar, no solamente inspira su palabra de Dios, sino que también nos ilumina a la hora de entenderla, deberíamos, ¿no?, considerar que en efecto nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento lo estamos entendiendo de una manera muy distinta a cómo lo recibieron en su tiempo los hebreos, los judíos. No obstante, tampoco podemos irnos al otro extremo. Incluso cuando Jesús en su forma de hablar dice: un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nos ponemos a investigar, veríamos que esas palabras, vamos a decir, su aplicación o su sentido más amplio, es cierto que es nuevo en este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero se encuentra en el Antiguo Testamento estas palabras. No es una enseñanza que haya sido, vamos a decir, oculta. De hecho, hemos tenido esa interpretación o ese acercamiento con las palabras de Jesús cuando habló de la parábola del sembrador y dijo para que cuando miren no vean y para cuando oigan no entiendan. De algún modo hemos planteado la posibilidad de que Dios no estaba enfocando su punto de vista tanto en que Él no está mostrando la verdad, sino que aún mostrándola, ellos no lo van a entender. Un ejemplo de eso es que Judas recibió la interpretación correcta de la parábola del sembrador y aún así es como si no lo hubiese recibido. Habiendo escuchado la verdad, no la entendió. De algún modo podríamos pensar que si Jesús hubiese gastado su tiempo en explicar la parábola del sembrador a todas las multitudes, igualmente no lo hubiesen entendido, porque muchos de ellos estaban cegados espiritualmente, estaban muertos ante el Señor. De hecho, muchas veces Dios quiere mostrarse a su pueblo, a través de Moisés, a través de los jueces, incluso a través de algunos reyes y profetas, y aún así, a menudo, el pueblo no quería escuchar esa revelación.
Por supuesto, Jesús es la mayor expresión de la revelación de Dios. Es la palabra, el logos, el verbo, hecho carne, humano, 100% hombre, mostrándose, humanándose, sin dejar de ser Dios. Y por supuesto Jesús nos quiere plantear la oportunidad de conocerle, aunque no podamos comprenderle en plenitud, de conocerle y tener una relación con él. De algún modo, ¿verdad? Este versículo 17 también se ha intentado aplicar acerca de nuestro testimonio, de lo que nosotros estamos haciendo. De algún modo Pablo también menciona esta idea, ¿no?, de que aquellas cosas que han sido ocultas serán reveladas. El autor de Apocalipsis también nos menciona esta idea, ¿verdad? En el tiempo final, en el juicio, todas las cosas se sabrán. Me pregunto hasta qué punto será así, es decir, ¿se sabrán en cuanto a Dios o en cuanto entre nosotros? De algún modo entiendo que si todos nuestros trapos sucios de algún modo se revelan a todos, creo que sería una especie de vergüenza entre nosotros. Considero que no sería precisamente el enfoque que habría que dar a estos textos, ¿no? Dios, por supuesto, ya conoce todas las cosas. Y en efecto, vamos a decir que el resultado de aquellos que son de Dios y aquellos que no son de Dios se va a revelar. Hoy para nosotros es de algún modo oculto, ¿verdad? Nosotros creemos, por ejemplo, que todos los que están yendo a la iglesia a menudo son personas que han nacido de nuevo, que tienen una relación de compromiso con Dios, más allá de venir un domingo o un viernes. Pero al fin y al cabo es Dios quien conoce el corazón. Es Dios quien entiende nuestros pensamientos de verdad. Por tanto, ¿no?, podríamos ver que se podría aplicar a aspectos de nuestro testimonio, aspectos, vamos a decir, de conocimientos, de disciplinas que de algún modo no han sido comprendidas. Pero muchas veces cuando hacemos este ejercicio estamos torciendo la parábola. La parábola busca ser sencilla y muchas veces queremos interpretar y sacar muchas aplicaciones a nuestra vida y a la iglesia a partir de una parábola, cuando la parábola no dice eso. A menudo las parábolas giran en torno a Jesús y el protagonista de las parábolas suele ser Él, manifestado de otra forma. Como cuando Él mismo habla de sí, diciendo el Hijo del Hombre, para no decir yo, una forma de darse otro nombre, otro título cristológico. Por tanto, cuando leemos esta breve parábola y nos hace ver, ¿no?, presten atención a cómo oyen, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensen que supuestamente entienden. Aquellos que reciben palabra de Dios y que poco a poco van creciendo en esa comprensión, van a buscar más, van a tener deseo de ir a más, se van a plantear más preguntas. Y la evidencia de que han escuchado de verdad ese evangelio, esos principios, esos mandamientos, es que tendrán comezón de oír más de esas verdades bíblicas. Si lo escuchamos de refilón, simplemente porque es algo que se nos está contando, pero que no nos interesa demasiado, no solamente vamos a perder el interés en ello, sino que incluso poco a poco nos vamos a enfriar, como a veces también se reitera en las Escrituras. Por eso aquellos que han recibido bien lo que se les da en cuanto a las enseñanzas de Jesús, de manera natural van a intentar buscar más, ir más allá. Pero aquellos que ni siquiera los elementos básicos de nuestra fe quieren de algún modo interiorizar y practicar en sus vidas, poco a poco se van a ir atrofiando. Y hasta incluso esos principios que recibieron lo acabarán perdiendo. Hasta incluso aquello que aparentemente creían que tenían, se acabará, se desvelará y se observará que no tenían nada, solo creían que tenían. Por tanto, cuando vemos todo esto, deberíamos también pensar, ¿no?, Jesús es la luz, nos enseña que evidentemente la luz, la revelación, la verdad, no se debe ocultar, se debe mostrar. Porque de esa manera
ilumina a todos. Y esto inevitablemente me hizo pensar en Números capítulo 21. Ya sabéis que en diferentes ocasiones, tras la experiencia del Éxodo, los israelitas murmuraban contra Dios y contra sus líderes, contra Moisés y contra Aarón. Y en Números capítulo 21 aprendemos cómo Dios de algún modo está revelando cosas que nosotros, que ya conocemos el Nuevo Testamento, que tenemos el Espíritu de Dios, las vemos distintas. Pero los hebreos de ese tiempo no lo comprendían. En este capítulo 21 de Números vemos un acontecimiento muy particular. Como decía una y otra vez, el pueblo de Dios murmuraba contra Dios y contra sus líderes. Y Dios se enfadó contra su pueblo y mandó un montón de serpientes venenosas para castigar a su pueblo. Y muchos murieron, dice el capítulo 21 de Números. Entonces, en medio de ese castigo, los que sobrevivieron, evidentemente, algunos de ellos, suplicaron a Moisés que le diga al Señor que provea de algo para sobrevivir, porque se estaban muriendo. La murmuración, la queja, cambió a súplica. Y paradójicamente, aquello que les traía la muerte se convirtió en aquello que les daba la vida. Pero por fe. Dios podría haber salvado de muchas formas a su pueblo en ese momento. O incluso directamente hubiese erradicado esa plaga de serpientes venenosas, mortales. Pero le dijo a Moisés que construya una serpiente, ¿no? Una serpiente que sea puesto en un lugar alto, fuerte, de bronce, y que todos aquellos que la vean y que crean serán sanados. Las serpientes venenosas no les matarán. Aquello que les suponía la muerte les dio la vida. Las serpientes físicas que se movían les mataban. Una serpiente estática de bronce en un lugar alto les daba la vida. Pero en verdad no era eso lo que les daba la vida, sino creer que era eso lo que les daba la sanidad, porque Dios así lo había establecido. Ese ejemplo de levantar algo y que lo miremos fijamente y que creamos que eso es cierto, que es de Dios, que eso nos da salvación, lo vemos claramente en la cruz. Lo vemos claramente en Jesús. Pero ya en Números capítulo 21 se comprueba. También lo vemos en Jonás, una historia que algunos entienden que quizás sea un mito, otros que entienden que en efecto fue un profeta histórico. Y vemos que en medio también de su queja, de su situación crítica como profeta, ¿verdad? Porque de algún modo fue enviado primero para mostrar el mensaje de castigo para Nínive, pero luego Nínive se arrepintió y Jonás se enfadó. Entre otras cosas porque había quedado mal él. Él había profetizado que Nínive iba a ser arrasada. Y como se arrepintieron, Dios tuvo misericordia y Nínive no fue arrasada. Por tanto, Jonás, por un lado, quizá como judío orgulloso, quería que aquellos que sean paganos sean aniquilados. Pero por otro, él se había levantado como profeta para dar un mensaje y el mensaje no se había cumplido. Había quedado como una persona falsa. Pero antes de toda esta historia vemos cómo Jonás, estando pues en una experiencia marítima, al parecer Dios estaba castigando, ¿no?, ese contexto a Jonás, y de algún modo echando suertes los que estaban dentro de este espacio, de esta barca, entienden que la culpa de la tormenta y de todo este desastre es de Jonás. Entonces Jonás es levantado y echado de la barca para que ellos sean salvados. Es precioso el libro de Jonás, pese a su brevedad, porque se presta muchísimo a predicaciones sobre el Evangelio según Jonás. Porque en varias ocasiones se ve en Jonás el mensaje
Jesús. Por supuesto, lo estoy comentando rápidamente para haceros ver que aunque Jesús dé un énfasis, ¿no?, de aquellas cosas que han sido ocultas, las voy a revelar, se van a mostrar, se deben evidenciar, hay varias que han sido ya compartidas, pero que el pueblo las ha rechazado. Por tanto, nosotros que ya conocemos o que tenemos la disposición, la posibilidad de conocer el antiguo pacto y el nuevo pacto y vivir esta fe más allá de teorías y textos y teologías que pueden estar bien, pero hasta cierto punto, concluimos que si Jesús es la luz, la cruz es su candelero. Y como buen candelero, fue levantado y todo el mundo lo vio. Y no solamente en ese momento, sino actualmente todavía el mundo lo ve. Esa cruz se está mostrando a todos, pero desgraciadamente muchos no lo quieren ver. Por eso es que Jesús dijo también eso, para que vean, viendo no vean y escuchando no entiendan. ¿Qué más puede hacer Dios? Si fuésemos robots, Dios podría hacer muchas cosas. Pero como tenemos decisión propia, aunque sea una decisión que muchas veces la tomemos para mal, está pasando lo que está pasando. Muchas personas se pierden, pocas escuchan el Evangelio y de esas pocas, menos todavía, lo ponen en práctica, lo interiorizan. Pero qué bueno, ¿verdad?, saber que Dios sí se ha mostrado desde el principio, que no ha dado una especie de privilegio a algunos más que a otros, porque por supuesto la Biblia reitera que Dios no hace acepción de personas. Tú podrás ser de este país o ser inmigrante, podrás ser hombre o mujer, podrás ser joven o mayor, pero Dios te está mostrando su amor. Solo debes fijarte en esa cruz, poner tus ojos en Él y entender que es Él el que te ofrece la salvación. Si verdaderamente crees que Jesús es Dios hecho hombre, que ha entregado toda su vida para darte una nueva vida a ti, y que está ahí en la cruz, con los brazos abiertos, recibiéndote, te acercarás a Él y te aferrarás a Él. Y qué bueno saber que por más que abracemos a Dios, pues debido a nuestros errores, muchas veces nos desprendemos de Él. Pero Dios ha vencido. Dios no nos puede perder a nosotros. Aún en el hipotético caso, como bien enseñó en otra parábola, de que perdiese una oveja en medio de 100, dejaría momentáneamente 99 para ir por aquella que se perdió. Así que nos debemos aferrar a esa fe, a esa revelación, a todo ese amor. Y es en este sentido en el que yo entiendo, ¿no?, que el autor Lucas hábilmente coloca esta escena que de algún modo rompe esta parábola, ¿no?, porque de repente Jesús, que estaba enseñando, tiene un diálogo con unas personas porque había llegado su familia. Dice en el versículo 19 en adelante: entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Podríamos plantear estas palabras de Jesús de muchas formas, hasta incluso pues como enseñanzas que Él comparte, ¿no? Nos suenan duras. ¿Qué pasó? ¿Jesús no fue un buen hijo? ¿No fue un hijo cariñoso que respetase y honrase a sus padres? Estaríamos hablando de algo peligroso, ¿verdad? Porque es un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Es más, cuando hemos leído en los primeros capítulos de Lucas, entendemos
que aunque Jesús se haya quedado en el templo hablando con los maestros del templo y preocupando a sus padres porque pensaban que se había perdido, entendemos que aún así Jesús no desobedeció a sus padres. En Jesús no hubo pecado, nunca. Pero qué fuerte, ¿no? Que él, que estaba viajando por diferentes regiones, predicando, visitando sinagogas, estando con enfermos, con viudas, y de repente Jesús no es capaz ni de recibir un momento a tu familia. ¿Por qué Jesús? Hasta incluso en nuestro contexto hemos aprendido, ¿no?, que en la medida de lo posible aquellos que nos presiden, que nos lideran, pastores, diáconos, deben ser personas que en la medida de lo posible estén a cuentas con Dios y en orden en sus casas y con sus familias. Pero ¿y Jesús qué pasó aquí? ¿Por qué no recibiste por un momento a tu familia? Evidentemente esto es una óptica muy hostil ante la persona de Jesús. Es por eso que yo entiendo que este fragmento, el autor de Lucas, no solamente lo puso porque seguramente pasó de manera literal en ese momento, sino porque tenía sentido con la parábola. Posiblemente Jesús en momentos puntuales habrá dedicado tiempo a su familia. De hecho, entendemos que en sus primeros 30 años de vida estuvo prácticamente con su familia el mayor tiempo posible, salvo ese acontecimiento cuando tenía aproximadamente 12 años en el templo y que se quedó ahí hablando con los maestros. Entendemos incluso que había recibido el oficio de su padre, artesano, carpintero. Pero Jesús entendió que debía cumplir su ministerio y que no tenía mucho tiempo. Y voy a intentar explicarme, porque lo que yo considero aquí es que para Jesús, en medio de este contexto en el cual ya estaba siendo de algún modo perseguido, criticado, en el punto de mira de muchos líderes religiosos corruptos, Jesús entendió, comprendiendo la alegoría de que Él es ese candelabro encendido, de que esa cera, esa vela, no tenía mucho tiempo, que la oscuridad estaba ahí atentando. De hecho, Lucas es muy particular porque es el único de la tentación de Jesús en el desierto que nos muestra que Satanás se apartó por un tiempo. En Mateo no dice eso, y en Marcos, que ya sabéis que es muy breve, solamente unos versículos, tampoco dice eso. Es Lucas el único que dice que después de las 3 tentaciones que recibió Jesús, Satanás se apartó por un tiempo. Y ese tiempo de oscuridad viene después con la traición de Judas, el arresto y todas estas cosas. Aunque podríamos dilucidar que en medio de todos esos capítulos habría ya pruebas de Satanás a través de sus discípulos, a través de endemoniados, a través de los líderes corruptos, etc. Por tanto, Jesús seguramente entendería: yo soy un candelabro, que tengo la luz y tengo un poco tiempo. Si Él se centra, habiendo ya empezado su ministerio, en pasar tiempo con su familia, aun sabiendo que es algo honesto y necesario, sería equivalente a coger ese candelabro con esa luz potente y guardarlo solamente en un sitio abajo, protegido. Jesús tenía tanto que revelar que pasar tiempo con su familia, y no con aquellos que potencialmente podrían ser su familia y que cumplan la voluntad de su Padre, sería un problema para Él. Sería encender una lámpara y ponerla debajo de la mesa. Pero solamente en ese contexto. Jesús no despreció a su familia sanguínea, no deshonró a sus padres, por supuesto que no, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús no pecó ni una sola vez. Pero entendió que su ministerio, su función en ese tiempo era todo el mundo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Y es por eso que dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
Podríamos entender incluso que tanto su madre como la mayoría de sus hermanos, de hecho uno de sus hermanos, Santiago, aparece en el libro de los Hechos, tuvo su función en la iglesia primitiva. Podríamos entonces considerar que su familia ya era salva. Todos tenían ya una relación con Dios. Todos eran su familia sanguínea y a su vez su familia espiritual. Porque también debemos recordar que para Jesús, según sus enseñanzas, aquellos que son nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros padres, en la otra vida no serán nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros padres. Seremos todos iguales, todos hermanos, ninguno por encima o por debajo de otro. Todos hermanos y un solo Padre, Dios. Por ello, quizá en vez de centrarse en aquello que ya estaba conseguido para el Señor, para su Padre, prefería salir afuera y buscar a aquellos que todavía no habían sido invitados a la boda, como también nos enseñan otras parábolas. Salió afuera a buscar a aquellos que todavía no habían sido invitados, porque desgraciadamente otros que sí lo fueron rechazaron la invitación. A los suyos fue primero y los suyos no le recibieron. Por eso, abran las puertas, que entren todos aquellos que puedan y que quieran, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Amén.